El aire de diciembre en la Ciudad de México es una navaja fría y delgada que se te clava en los pulmones. Yo, sin embargo, no sentía el frío. Estaba envuelta en una burbuja de calor que nacía directamente de mi corazón y se extendía hasta la cazuela de barro que apretaba con fuerza contra mi pecho. Cada paso que daba sobre las aceras de mármol perfectamente pulidas de Polanco era un eco, un tambor ceremonial que anunciaba mi llegada al templo de la vida de mi hija. Levanté la vista, abrumada por la escala de los edificios. Eran gigantes de cristal y acero que se arañaban unos a otros para alcanzar el cielo, tan impersonales y fríos, tan abismalmente diferentes de las casonas de colores cálidos y patios llenos de geranios de mi Puebla. En uno de esos apartamentos suspendidos en el aire, en el piso 17, vivía ella, mi Nayeli, mi única hija, mi universo entero. Habían transcurrido casi 6 meses desde nuestro último encuentro cara a cara. 180 días de llamadas telefónicas que se sentían cada vez más cortas, de excusas vagas y de una frase que se había convertido en su mantra personal. Estoy con 1000 cosas, ma, de verdad. Pero era 24 de diciembre. Era Nochebuena. Y la Nochebuena, para mí, es un pacto sagrado, un hilo invisible que une a las familias sin importar la distancia o las ocupaciones. Ninguna madre debería cenar sola en esta noche, y ninguna hija debería pasarla sin el consuelo y el sabor de la comida que la vio crecer. Por eso había hecho el viaje, por eso estaba allí, de pie, sintiéndome pequeña y fuera de lugar con mi mejor blusa, una que yo misma había bordado con flores de colores vibrantes, un pedazo de mi tierra en medio de esta selva de concreto. Y por eso cargaba con el bacalao, 2 kilos de pescado que me había tomado 2 días de remojo, desmenuzado y guisado, siguiendo al pie de la letra la receta de mi abuela, esa que Nayeli, cuando era niña y su mundo era mucho más pequeño y amable, decía que era comida de ángeles. Llegué frente al intercomunicador, un panel negro y brillante con una pequeña lente de cámara que me observaba con la indiferencia de un ojo de insecto. Me sentí cohibida, como si ese ojo pudiera ver a través de mi ropa y juzgar mi alma de provinciana. Con un dedo tembloroso, pulsé los números que me sabía de memoria. 17B. El silencio que siguió fue denso, cargado de la estática de la ciudad. Finalmente, la voz de mi hija, distorsionada y metálica por el altavoz, rompió el silencio. ¿Sí? Una sonrisa inmensa se apoderó de mi rostro, una que sentí que podría derretir el frío de la tarde. ¡Sorpresa, mi vida! ¡Soy yo, tu mamá!, exclamé, mi voz llena de una alegría que había estado guardando durante todo el viaje. ¡Feliz Nochebuena, mi reina! El silencio que siguió fue diferente. No fue un silencio de espera, fue un silencio pesado, un vacío que absorbió mi alegría y la convirtió en una ansiedad helada. Pude escuchar el zumbido lejano del tráfico en la avenida Reforma, el ladrido agudo de un perro faldero en algún balcón cercano. Cada segundo se estiró como una eternidad. Cuando estaba a punto de pensar que la línea se había cortado, la chicharra del portón sonó, un zumbido eléctrico y brusco que me sobresaltó. La pesada puerta de cristal se desbloqueó. Un torrente de alivio me recorrió el cuerpo, tan intenso que me hizo tambalear. «Claro», me dije a mí misma, reprendiéndome por mi tonta desconfianza. Solo estaba sorprendida, por eso tardó en reaccionar. El vestíbulo del edificio era como entrar a otro mundo. Olía a limpio, a un perfume floral sutil y caro. El suelo brillaba tanto que podía ver mi reflejo distorsionado. El elevador, silencioso y alfombrado, me ascendió sin que apenas lo sintiera. Mi corazón, sin embargo, latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje en la quietud de esa caja metálica. Me imaginé su abrazo, uno de esos abrazos largos que me daba de niña. Imaginé el olor de su perfume, siempre tan elegante, mezclándose con mi aroma a canela y especias.
Imaginé a su esposo, Leandro, sonriéndome con esa educación un poco distante que lo caracterizaba. Imaginé la perfección de su árbol de Navidad, seguramente enorme y lleno de luces blancas y esferas de cristal. La puerta del apartamento 17B ya estaba ligeramente entreabierta cuando el elevador se detuvo. La empujé con la punta de los dedos. Y allí, en el umbral, estaba ella, mi Nayeli. Se veía más delgada, casi frágil. Llevaba un vestido de seda de un verde esmeralda profundo que se adhería a su figura, y su rostro estaba maquillado con una perfección que parecía sacada de una portada de revista. Era la imagen del éxito. Pero sus ojos, esos grandes ojos oscuros que eran idénticos a los de su padre, no sonreían. Su rostro era una máscara de pánico, y algo más, una emoción fea y retorcida que en ese instante no supe nombrar, pero que ahora sé que era vergüenza. Vergüenza de mí. «Mamá, ¿qué haces aquí?», susurró, y su voz fue como un chorro de agua helada sobre mi burbuja de calor. Dio un paso rápido hacia el pasillo y entornó la puerta a su espalda, como si quisiera ocultar un secreto de estado, como si mi presencia fuera una amenaza que debía ser contenida. «Pues, ¿cómo que qué hago aquí, mi amor?», le dije, intentando mantener la sonrisa en mi rostro, levantando la cazuela como una ofrenda de paz. «Te traje tu bacalao. Quería darte una sorpresa, mi vida, pasar la Nochebuena contigo». Su mirada bajó hacia la cazuela de barro con una mueca casi imperceptible de disgusto. Luego, sus ojos barrieron mi figura, deteniéndose con crueldad en mi blusa bordada. Miró nerviosamente por encima de su hombro, hacia el interior del apartamento del cual se escapaba el tintineo de copas, risas educadas y la melodía de un piano. Su voz, cuando volvió a hablar, fue un siseo, un cuchillo susurrado. «Mamá, creo que te equivocaste de casa. Aquí no vive nadie con ese nombre». El tiempo se detuvo, el aire se solidificó, las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, grotescas, irreales. ¿Qué dices, Nayeli? Soy yo, tu madre». «Por favor», me interrumpió. Su mirada era una mezcla extraña de súplica y orden. Sus ojos me rogaban que entendiera lo inentendible. «Por favor, vete, ahora». No esperó respuesta. Se deslizó hacia adentro con la rapidez de una sombra, y la puerta se cerró frente a mí. No fue un portazo, fue un clic suave, preciso y definitivo. Un sonido tan pequeño que partió mi universo en dos. Me quedé allí, sola en el pasillo silencioso y elegantemente iluminado, sosteniendo una cazuela de comida fría y un corazón que acababa de ser arrancado de mi pecho. Esa misma mañana, el mundo había sido un lugar completamente diferente. El sol que se colaba por la ventana de mi cocina en Puebla era tibio y olía a promesas. Me había levantado antes de que cantara el gallo, impulsada por esa energía eléctrica que solo precede a los reencuentros anhelados. Mientras el autobús de primera clase se deslizaba por la autopista México-Puebla, yo era la personificación de la esperanza. Cada kilómetro que dejábamos atrás era un paso más cerca de mi hija. En mi mente repasaba una y otra vez la lista de las pequeñas cosas que le llevaba, cada una un telegrama de mi amor. En una maleta aparte, cuidadosamente doblada, llevaba una pila de su ropa que me había dejado en su última visita para que se la arreglara, una blusa a la que le faltaba un botón, un pantalón al que había que subirle la bastilla. Tareas simples que ella podría haber encargado a cualquier sastre en la ciudad, pero que seguía trayéndome a mí. Un ritual que yo interpretaba como una necesidad de su parte de mantener nuestro vínculo. ¡Qué tonta fui! También llevaba una caja de polvorones sevillanos, horneados por mí la noche anterior, porque sabía que eran sus favoritos. Y por supuesto, el protagonista de mi viaje,
El bacalao. Cada lasca de pescado que desmenucé, cada aceituna y pimiento que piqué, fue una oración, un deseo de felicidad para ella. El paisaje cambiaba a través de la ventanilla. Los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl se despedían de mí con sus cumbres nevadas, y poco a poco los campos verdes y el aire limpio daban paso a la interminable mancha gris y ocre de la Ciudad de México. Pero yo no veía el caos ni la contaminación. En mi mente solo estaba el rostro de Nayeli. La recordaba a los 5 años, sentada en el suelo de mi taller, haciendo vestidos para sus muñecas con los retazos de tela que yo le daba. La recordaba a los 12, contándome sus secretos mientras me ayudaba a enhebrar agujas. Esos recuerdos no eran solo imágenes del pasado, eran el ancla de mi presente, la justificación de cada uno de mis sacrificios. Recordé con una nueva y dolorosa claridad nuestra conversación telefónica de la semana anterior. Yo, con la voz temblorosa de emoción. «Mija, se me estaba ocurriendo. ¿Y si voy a pasar la Nochebuena contigo este año? Llevo todo para hacer el bacalao, preparamos un ponche como cuando eras chiquita». La pausa al otro lado de la línea fue un abismo. Duró apenas 3 segundos, pero en ese lapso sentí cómo el clima de la conversación cambiaba, cómo un viento frío soplaba desde la ciudad hasta mi cocina en Puebla. «Ay, ma», respondió finalmente, y su voz era una cuerda tensa a punto de romperse. Es que ando con 1000 cosas del trabajo, de verdad, y Leandro igual. Apenas íbamos a tener tiempo de nada. Va a ser una cena súper X, súper informal. Mi corazón se encogió, pero rápidamente activé el mecanismo de defensa que había perfeccionado durante años, la negación. «No te preocupes por mí, mi amor. Yo no doy nada de lata», le aseguré, mi voz sonando más animada de lo que me sentía. «Yo hasta te ayudo a cocinar, a limpiar, a lo que sea. El chiste es estar juntos, ¿no?» «Sí, claro, ma. Bueno, déjame ver cómo andamos de tiempos y yo te aviso», dijo con ese tono vago que usaba para terminar las conversaciones que le incomodaban. Por supuesto, nunca avisó. Pero yo, en mi desesperada necesidad de sentirme querida, de creer que seguía siendo indispensable en su vida, interpreté su silencio como una invitación abierta. Me autoconvencí. «Seguro está muy ocupada y quiere que sea una sorpresa para Leandro», me dije. «Llegaré y se pondrá feliz». El amor de una madre, me doy cuenta ahora, puede ser la forma más elaborada de autoengaño. Mi hermana Griselda, como siempre, fue la voz de la razón que yo me negué a escuchar. Me llamó justo cuando cargaba la cazuela en una bolsa de mandado para protegerla durante el viaje. Su voz era una mezcla de cariño y exasperación. «Amparo, por el amor de Dios, dime que no vas a ir», me dijo, saltándose los saludos. «Claro que voy, Griselda. Es mi hija. Es Nochebuena», respondí a la defensiva. «¿Y ella te lo pidió? ¿Te dijo, mamá, ven, te extraño, quiero que cenes con nosotros?», insistió, clavando la aguja donde más dolía. «No con esas palabras, pero», empecé a decir. «No hay peros, Amparo», me interrumpió. «Esa niña es una egoísta y una malagradecida. Se te olvida que te dejó de hablar 3 meses porque no le quisiste comprar el último celular de moda. Se te olvida que solo se acuerda de que tiene madre cuando la tarjeta de crédito ya no le pasa. No vayas, te lo ruego. Solo te vas a exponer a que te haga un desplante, a que te humille». «No hables así de tu sobrina, por favor», la reprendí, sintiendo cómo la lealtad hacia mi hija me obligaba a defender lo indefendible. «Ella me quiere. Su vida es muy diferente a la nuestra. Es todo». «¿Diferente o que se avergüenza de nosotras?», replicó Griselda, y sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. «Ten mucho cuidado, hermana, y por lo que más quieras, llámame en cuanto llegues». Le hice una promesa vacía y colgué, irritada por su negatividad. ¿Por qué era tan difícil para ella entender?
Era mi hija, mi sangre. ¿Qué clase de monstruo no querría ver a su madre en Nochebuena? Ahora, sentada en esta banca de un parque que no conozco, en una ciudad que me es ajena, con el alma congelada y la cazuela de barro como un recordatorio de mi estupidez, las palabras de Griselda eran un eco ensordecedor. Solo te vas a exponer a que te humille. Humillar. La palabra se quedaba corta. Lo que Nayeli había hecho era un acto de aniquilación. Con una sola frase, no solo me había cerrado la puerta de su casa, me había negado. Me había convertido en una extraña, en un error. Aquí no vive nadie con ese nombre. Y yo, en mi infinita tontería, le había pagado el boleto de autobús para que viniera a presenciar mi propia ejecución. El sol de la tarde de diciembre es un sol débil, un sol que ilumina sin calentar. Su luz dorada se derramaba sobre las hojas de los árboles del parque, creando un espectáculo de una belleza indiferente que contrastaba grotescamente con la fealdad que sentía en mi interior. Aferrada a mi bolso, con la cazuela de barro a mis pies como el ancla que me mantenía fija en esa banca, cerré los ojos. Y en la oscuridad de mis párpados, las puertas de mi museo personal se abrieron de par en par. Un museo silencioso, sin visitantes, cuyas galerías estaban dedicadas a una sola artista del sacrificio, yo. Comencé el recorrido, no como la curadora, sino como una espectadora que ve su propia obra por primera vez con ojos críticos y desengañados. La primera galería estaba dedicada a su infancia y adolescencia, y la pieza central era un deslumbrante vestido de tul rosa, ahora amarillento por el tiempo en mi memoria. La tiara de pedrería falsa que lo acompañaba había perdido algunas de sus joyas. Los 15 años. La escena era vívida. Nayeli, con 14 años y medio, encerrada en su habitación, sus sollozos ahogados se filtraban por debajo de la puerta. Sobre su cama, varias revistas de sociales abiertas en las páginas que mostraban las fiestas de 15 años de las hijas de empresarios y políticos. Entré y me senté a su lado. «No es justo, mamá», me dijo, su rostro hinchado y rojo. «Todas mis amigas van a tener una fiesta de princesa, con chambelanes, en un salón increíble. Y yo voy a ser la única gata arrimada, la que ni fiesta tuvo. Se van a burlar de mí». Cada palabra era una espina. Su padre, mi Fausto, que en paz descanse, trabajaba de sol a sol como mecánico, y mi taller apenas nos daba para vivir sin deudas. Una fiesta así era un sueño imposible, un lujo de otro universo. Pero verla consumirse en esa vergüenza social adolescente era una tortura que no podía soportar. Esa noche, cuando Fausto dormía, saqué mi vieja libreta de contabilidad. Hice números hasta el amanecer. Vendí las pocas joyas de oro que mi madre me había dejado. Hablé con el dueño de un pequeño salón de fiestas del barrio para que me lo fiara. Y durante los siguientes 6 meses, mi vida se convirtió en una maratón de trabajo. Acepté cada pedido de costura, sin importar cuán complicado o mal pagado fuera. Cosí vestidos de novia, uniformes escolares, cortinas, manteles. Mis noches terminaban a las 2 o 3 de la mañana, con la espalda destrozada y los ojos ardiendo bajo la luz amarillenta de la lámpara. Mis dedos, hinchados y llenos de pinchazos, eran el testimonio de mi devoción. La noche de la fiesta, Nayeli era una visión. Giraba en el centro de la pista con su vestido de princesa, su rostro iluminado por una felicidad radiante. Yo, desde una esquina en la cocina, la observaba mientras ayudaba a los meseros a servir. Estaba demasiado cansada para sentir otra cosa que no fuera un profundo y doloroso alivio. Ella nunca preguntó cómo lo había logrado. Simplemente aceptó el milagro como si fuera algo que le correspondía por derecho divino. Avancé mentalmente a la siguiente sala, una galería más moderna, de líneas más frías. En el centro, sobre un pedestal de terciopelo imaginario, no había una joya, sino una simple llave de coche.
la universidad y el primer coche. Nayeli, con su inteligencia agula, podría haber entrado a cualquier universidad pública, a la UNAM, al Politécnico, pero ella no quería una buena educación, quería un buen estatus. «Mamá, no lo entiendes», me explicó con una paciencia condescendiente, como si yo fuera una niña. En el TEC no solo estudias una carrera, haces contactos. Las personas que conozca ahí serán mis socios, mis clientes, mi futuro. Para pagar el primer semestre de esa prestigiosa y carísima universidad, tuve que hacer lo impensable, hipotecar la única casa que teníamos, la casa que Fausto y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo, la casa donde Nayeli había dado sus primeros pasos. Firmé los papeles con la mano temblorosa, sintiendo que le fallaba a la memoria de mi esposo, pero convenciéndome de que era por el bien de nuestra hija. A los pocos meses comenzó la siguiente campaña. «Mamá, es imposible moverse en esta ciudad sin coche. Llego tarde a clases, me pierdo los grupos de estudio en la noche. Es una cuestión de seguridad». Me mostró folletos de coches pequeños y económicos. Yo sabía que no podíamos permitírnoslo, pero ella era persistente. Cada llamada era un nuevo lamento sobre los horrores del transporte público. Finalmente cedí. Retiré el último de mis ahorros, el dinero que había guardado religiosamente en una cuenta separada, mi colchón para la vejez. Le di el enganche para un coche seminuevo. Recuerdo perfectamente el momento en que le entregué las llaves. Sus ojos brillaron con una codicia que confundí con gratitud. Me dio un beso fugaz en la mejilla, un roce de labios fríos, y dijo: «Gracias, ma, eres la mejor». Se subió al coche y arrancó, sin siquiera mirar por el retrovisor. Yo me quedé allí, en la banqueta, oliendo el humo del escape y con el peso de 4 años de pagos mensuales sobre mis hombros. Pero la obra maestra de mi museo, la pieza que requería una galería entera, oscura y solemne, era una simple fotografía enmarcada. Una foto descolorida de la fachada de Creaciones Amparo. El sacrificio final, el taller. Ese lugar era más que mi negocio, era mi santuario, mi herencia, mi identidad. Mi madre me había enseñado a coser en esa misma mesa de trabajo. El zumbido de las máquinas Singer era la banda sonora de mi vida. Entre esas 4 paredes había llorado la muerte de mi esposo. Había celebrado los cumpleaños de mi hija. Había construido, puntada a puntada, una reputación y una independencia. Mis manos, ahora deformadas por la artritis incipiente, conocían cada rincón de ese taller. Eran las manos de una empresaria, de una artesana, de una sobreviviente. Y entonces, hace 3 años, sonó el teléfono. Era la voz de Nayeli, vibrante, eufórica, hablando de un departamento en Polanco, de una vida de ensueño, de un futuro brillante. Y luego, la estocada final. «Pero el enganche es una locura, ma. Son 2 millones de pesos», dijo. Y tras una pausa calculada, añadió: «He estado pensando en el taller». El mundo se detuvo. «¿El taller, hija?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», dijo, su voz despojada de toda emoción, como si hablara de una transacción bursátil. «Piénsalo, mamá. Es un local viejo en un barrio que ya ni plusvalía tiene. El terreno es lo que vale. Si lo vendes, es mi futuro. Es la vida que tú siempre soñaste para mí». Me quedé sin aire. Ella no veía el legado de su abuela, no veía mis noches de desvelo, no veía el corazón de nuestra familia. Veía un terreno. Veía un obstáculo entre ella y su cocina de mármol. Esa noche vagué por el taller como un fantasma. Acaricié la madera gastada de la mesa de corte. Olí el aroma familiar a tela, aceite y polvo. Lloré. Lloré por mi madre, por Fausto, por la mujer que yo había sido. Y a la semana siguiente firmé los papeles de la venta. Le transferí el dinero.
cada centavo. Su agradecimiento fue un escueto mensaje de texto. Listo, ma, ya llegó. TQN, te quiero mucho. 3 letras que sellaron la venta de mi alma. Había vendido mi pasado tangible para financiarle un futuro imaginario. Y ahora, aquí estaba, sentada en una banca fría en el corazón de ese futuro. Un futuro en el que yo era una extraña, una equivocación. Me di cuenta de la cruel ironía. Había sacrificado mi propio sueño, el sueño secreto que guardaba en un rincón de mi corazón, de viajar algún día a Oaxaca, de perderme en sus mercados, de aprender de las maestras tejedoras, de sentir la historia en los hilos. Había canjeado ese sueño por un enganche, y a cambio había recibido una puerta cerrada en la cara. El recorrido por el museo había terminado. Las luces se apagaron. Pero esta vez la oscuridad no trajo tristeza, trajo una rabia fría, una claridad absoluta. Ya no era una víctima, era una mujer que acababa de despertar. La noche había caído por completo, transformando el parque en un laberinto de sombras y luces lejanas. La temperatura había descendido bruscamente y un viento helado se colaba por el cuello de mi abrigo. Debería haber estado temblando, pero no sentía nada. Estaba envuelta en una extraña cápsula de irrealidad, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra mujer, una mujer muy tonta. El teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo, un zumbido insistente que me devolvió al presente. En la pantalla, el nombre de Nayeli brillaba con una urgencia que, por primera vez, no me conmovió. Por un instante fugaz, la madre que había sido durante 32 años intentó tomar el control. Una voz débil en mi interior susurró: «Contesta, quizás se arrepintió, quizás su esposo la hizo entrar en razón, dale otra oportunidad». Pero otra voz, una voz nueva, fría y clara como el cristal, la silenció. No seas ingenua, esto no es arrepentimiento, es control de daños. Con esa nueva lucidez, deslicé el dedo para aceptar la llamada, pero mantuve el teléfono a unos centímetros de mi oreja, preparándome para el impacto. «¿Mamá?», dijo su voz. Noté inmediatamente el cambio de tono. Ya no era el siseo helado de la puerta. Ahora era una voz cuidadosamente modulada, teñida de una falsa preocupación, el tono que usaba cuando quería conseguir algo. «¿Sigues ahí? ¿Estás bien? Estaba muy preocupada». Me dieron ganas de reír, una risa histérica y amarga. ¿Preocupada? ¿Ahora? Me limité a emitir un sonido neutro, un murmullo que podía interpretarse como un sí. «Ay, mamá, de verdad, perdóname, qué vergüenza contigo», comenzó su monólogo, las palabras fluyendo con la facilidad de una mentira bien ensayada. «Es que no tienes idea, mis suegros, Octavio y Constanza, ya sabes cómo son de tradicionales, aparecieron de sorpresa, sin avisar. Y están aquí para la cena, se quedan el fin de semana». No era un buen momento, ¿me entiendes? Entré en pánico, no supe cómo reaccionar, no pensé lo que decía. La excusa era un insulto a mi inteligencia, sus suegros, la razón de mi inexistencia. Yo, la madre de la costurera, la mujer de pueblo con las manos ásperas y la blusa bordada, era una pieza que no encajaba en el rompecabezas de apariencias que había construido para su familia política. El dolor, que creía agotado, encontró una nueva veta para clavarse en mi pecho. Pero mi voz, cuando finalmente salió, era un desierto. «Entiendo, hija», susurré. Y era verdad, en ese preciso instante lo entendí todo. Entendí que yo era el secreto sucio, la raíz humilde que debía ser podada y escondida para que el árbol de su nueva vida pudiera crecer alto y frondoso en el jardín de la alta sociedad. Entendí que mi amor incondicional era, para ella, una carga condicional, bienvenido en privado, pero impresentable en público. «Mañana, te lo juro, mañana hablamos con calma, ¿sí?», dijo, y pude sentir su alivio al otro lado de la línea.
Mi sumisión la había tranquilizado. Había desactivado la bomba. Te lo compenso, vas a ver. Te quiero mucho, ma. Descansa. Bye. Escuché un ruido, un ligero roce, y asumí que había colgado. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando la nada, como si en ese silencio pudiera encontrar el eco de la hija que había perdido. El zumbido de la línea abierta era apenas perceptible. Y entonces ocurrió el milagro terrible, el error que lo cambió todo. No había colgado bien, quizás había bloqueado la pantalla, pensando que había terminado la llamada. La línea seguía abierta, un puente invisible entre su mundo y el mío. La escuché suspirar, un suspiro largo y teatral. Y luego, su voz, completamente transformada, despojada de toda falsedad, ahora era relajada, cínica, cruel. ¿Ya se fue?, le preguntó a alguien, sin duda a Leandro. La voz de él, más lejana, confirmó. Sí, la vi caminar hacia el parque. Se veía mal. ¿Hablaste con ella? Ubícate, respondió Nayeli, paladeando cada sílaba con desdén. Claro que hablé. Ya le eché el choro de siempre. Que los suegros, que la sorpresa, que el estrés, se lo tragó completito como siempre. Es tan predecible. Escuché el tintineo de hielos en un vaso. Y entonces, como si estuviera compartiendo un chisme jugoso con su cómplice, soltó la verdad desnuda y putrefacta que se escondía detrás de 32 años de te quieros. ¡Qué oso de verdad! Imagina que Constanza viera a mi mamá con su rebozo de pueblo y sus tuppers llenos de comida. ¡Se muere! Jamás me lo perdonaría. Ya de por sí cree que soy una revista que se sacó la lotería con su hijito. Esto habría sido la confirmación. Hizo una pausa para tomar un trago. Y luego asestó el golpe de gracia, la frase que actuó como un bisturí, cortando de tajo el último hilo de amor maternal que me quedaba. Cree que porque vendió su tallercito de costura y nos manda dinero cada mes, tiene derecho a un lugar en la mesa. Cree que su dinero le compra un asiento en mi vida. El teléfono se me resbaló de los dedos y aterrizó suavemente en mi regazo. No sentí el impacto. Estaba en otro lugar, un limbo blanco y silencioso donde las palabras de mi hija rebotaban contra las paredes de mi cráneo. Un asiento en mi vida. Así que eso era yo, una transacción, una mensualidad, un patrocinio, mi amor, mi sacrificio, mi vida entera, reducida a un concepto contable. No hubo lágrimas. Las lágrimas son para el dolor, y esto era algo más allá. Era una aniquilación. En ese vacío, en ese silencio atronador, nació una calma absoluta. Si yo era una transacción, entonces actuaría como tal. Una transacción puede ser cancelada. Un patrocinio puede ser retirado. Y un asiento que se cree comprado puede ser embargado. Levanté el teléfono con una mano que no temblaba. La llamada, increíblemente, seguía activa. Podía escuchar su risa lejana. Con un dedo firme presioné el botón rojo. La conexión se cortó, y con ella se cortó el pasado. No regresé a la terminal de autobuses. La sola idea de emprender el viaje de vuelta a Puebla, a mi casa ahora impregnada de recuerdos falsos, a la soledad que ya no sería un remanso de paz, sino una celda de castigo, me resultaba físicamente imposible. Comencé a caminar, sin rumbo fijo, arrastrando mi pequeña maleta de rueditas, cuyo sonido sobre la acera era el único compás de mi nueva y desolada realidad. La cazuela de barro, ahora absurdamente pesada, era un lastre, un recordatorio físico de mi amor rechazado. Las calles de Polanco a esa hora eran un desfile de opulencia y alegría ajena. Familias elegantemente vestidas salían de los restaurantes, sus risas resonando en el aire frío. De las boutiques de lujo se escapaban villancicos en inglés y el aroma a pino y canela.
cada escena de felicidad familiar era una pequeña tortura, un recordatorio de la mesa a la que yo no había sido invitada. Me sentía como un fantasma, invisible para todos, una mujer de otro tiempo y otro lugar, perdida en una galaxia de riqueza y afectos que no eran para mí. Me detuve en una esquina, bajo la luz de un farol que hacía que mi aliento formara nubes de vaho. Fue entonces cuando lo vi. Un hotel. No era uno de los grandes y ostentosos, sino un hotel boutique, de fachada discreta y elegante. En mi vida anterior, la que había terminado hacía apenas una hora, jamás se me habría ocurrido cruzar su umbral. Era un lujo innecesario, un gasto que podría haberse convertido en un pago más para la tarjeta de crédito de Nayeli. Pero esa noche, la lógica de la austeridad y el sacrificio se había hecho añicos. Ya no era la guardiana del futuro de nadie más que del mío, y mi futuro inmediato necesitaba un refugio. Entré. El calor del vestíbulo me abrazó, un contraste bienvenido con el frío de la calle y de mi alma. El lugar era silencioso y olía a madera y a flores frescas. La joven de la recepción, con un uniforme impecable y una sonrisa profesional, me miró con curiosidad. Su mirada recorrió mi blusa bordada, mi maleta modesta y finalmente la extraña cazuela de barro que sostenía como si fuera un tesoro. Pero algo en mi expresión, quizás la desolación absoluta, detuvo cualquier pregunta que pudiera haber tenido. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó ronca, ajena. «Quisiera una habitación individual, por favor, por 3 noches». Saqué mi tarjeta de crédito personal, una que guardaba en el fondo de mi cartera y que usaba tan raramente que casi había olvidado su existencia. Siempre fue mi fondo para emergencias, y esta, sin la menor duda, era la mayor emergencia de mi vida. La recepcionista procesó el pago en silencio. Me entregó una tarjeta magnética y me indicó el número de la habitación con una amabilidad que casi me hace llorar. La habitación era un santuario. Todo era de colores suaves, beige, marfil, gris pardo. La cama era enorme, con sábanas blancas y una montaña de almohadas. Dejé la maleta junto a la puerta y, con un gesto casi ceremonial, coloqué la cazuela de bacalao sobre el escritorio. Allí se quedaría, como el último vestigio de la mujer que había llegado a esa ciudad. Me dirigí al baño, un cuarto de mármol y espejos, y allí, bajo la luz brillante, vi a Amparo, una mujer de 58 años con el cansancio de 80. Vi las arrugas que no eran solo de la edad, sino del estrés, de las noches sin dormir preocupada por cuentas ajenas. Vi las manchas en mis manos, no solo de la edad, sino de años de trabajo manual. Vi la tristeza en mis ojos, una tristeza tan antigua que ya formaba parte de su color. Pero esa noche busqué más profundo. Busqué a la joven que soñaba con diseñar, a la mujer que había manejado un negocio sola, a la viuda que había criado a una hija contra viento y marea. Y la encontré, debajo de todas esas capas de sacrificio. Estaba allí, esperando. Me di una ducha que fue más un bautismo que un acto de limpieza. El agua caliente caía sobre mí y sentí que no solo se llevaba el sudor y el frío, sino también las telarañas de la culpa, las cadenas de la obligación, el peso de una esperanza tóxica. Lloré por la hija que había perdido, pero sobre todo lloré por la mujer que me había abandonado a mí misma durante tanto tiempo. Cuando salí, envuelta en la suavidad de una bata de toalla, me sentí más ligera, como si hubiera dejado una piel vieja en el suelo de la ducha. Me senté en la orilla de la cama, la inmensa cama que era solo para mí. Abrí mi tableta. La pantalla se iluminó, un rectángulo de luz en la penumbra. Mis dedos, que habían temblado de frío y de dolor, ahora se movían con una nueva determinación. El plan que había nacido en la oscuridad del parque ahora iba a ejecutarse en la privacidad de esta habitación.
Busqué en mi bolso y saqué mi vieja libreta de diseños. La abrí en una página en blanco, con el lápiz que siempre llevaba conmigo y con una mano sorprendentemente firme, dibujé una línea recta que cruzaba la página de arriba a abajo. Una división, un antes y un después. Luego, a un lado de la línea, dibujé una puerta cerrándose. Al otro lado, dibujé un camino que se perdía en el horizonte. Era un dibujo simple, casi infantil, pero para mí contenía todo el significado del universo. Estaba cerrando una puerta para poder, por fin, empezar a caminar por mi propio camino. La era de Amparo, la madre, había terminado. La era de Amparo, la mujer, estaba a punto de comenzar. La madrugada avanzaba, tiñendo el cielo de un azul profundo, casi negro. La ciudad, allá abajo, era una constelación artificial que parpadeaba en silencio. Dentro de mi habitación de hotel, el único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado y el latido tranquilo de mi propio corazón. No había rastro de la tormenta emocional que me había sacudido horas antes. En su lugar había una calma absoluta, una lucidez tan afilada que podía cortar el acero. Estaba a punto de realizar una amputación. Dolorosa, sí, pero necesaria para salvar el resto del cuerpo. Recordé con una claridad fotográfica el día en que abrí esa cuenta bancaria. Nayeli estaba por empezar la universidad, y mi mundo giraba en torno a una sola misión, que a ella no le faltara nada. El ejecutivo del banco, un joven de traje y sonrisa fácil, me había presentado las opciones. Puede poner a su hija como cotitular, lo que le da los mismos derechos que a usted, había explicado. O puede ponerla como beneficiaria en caso de fallecimiento y darle una tarjeta de débito adicional ligada a la cuenta. De esta forma, usted, como titular principal, siempre tendrá el control total y absoluto sobre los fondos y las decisiones de la cuenta. Elegí la segunda opción sin dudarlo. Mi razonamiento en ese entonces fue puramente práctico. Así es más fácil para hacer los trámites, me dije. Pero ahora, en el silencio de esta habitación, me pregunto si no fue una especie de instinto de supervivencia, una premonición de mi subconsciente que instaló una salida de emergencia en la estructura de mi sacrificio. Esa decisión, tomada por una mezcla de amor y un vago instinto de protección, se convirtió esa noche en la llave de mi jaula. Mis dedos, los mismos dedos callosos que habían guiado miles de kilómetros de hilo a través de la tela, se deslizaron sobre la superficie lisa de la tableta con una precisión profesional. El primer paso fue un acto de creación. Entré al portal del banco y seleccioné la opción Abrir una nueva cuenta. El proceso fue impersonal y eficiente. Llené mis datos, acepté los términos y condiciones. En el campo donde pedía un alias para la cuenta, escribí Mi Futuro. En menos de 5 minutos, un nuevo número de cuenta apareció en la pantalla. Era un número anónimo, sin historia, sin ataduras. Un refugio seguro para los restos de mi naufragio. El segundo paso fue el trasvase, el acto de desviar el río. Navegué hasta la cuenta conjunta, la que llevaba nuestros 2 nombres como una promesa rota. Amparo y Nayeli Ahorros. Vi el saldo, una cifra que representaba el valor de mi herencia, de mis desvelos, de mi identidad vendida. Luego, abrí el historial de transacciones. Fue como leer el diario de mi propia explotación. Un carrusel de retiros. Restaurante Contramar, Boutique Palacio de Hierro, boletos de avión a Cancún, spa de lujo. Y entre cada sangría, un único y constante tipo de movimiento. Depósito de Amparo R. Yo era el río que alimentaba su océano de caprichos. Respiré hondo. Seleccioné la opción Transferir a otras cuentas. Copié y pegué el número de mi nueva cuenta. Mi Futuro. En el campo del monto, no dudé. Escribí la cifra exacta del saldo total, hasta el último centavo. Con cada número que tecleaba, un recuerdo fugaz venía a mi mente. El 7
por los 7 días de la semana que trabajaba. El 5 por los 5 minutos que me permitía para tomar café. El 0 por las 0 veces que había pensado en mí. La aplicación del banco, con su lógica implacable, me pidió una última confirmación. Una ventana emergente apareció. ¿Está segura de que desea transferir esta cantidad? Por un segundo, una imagen vino a mi mente. Nayeli, de 3 años, dormida en mi regazo, su pequeña mano aferrada a mi dedo. Un último espasmo de la madre que fui, un último eco de un amor que yo creía incondicional. Sacudí la cabeza para apartar la imagen. Ese amor había sido una calle de un solo sentido, y esa calle, esta noche, se declaraba cerrada. Confirmé la transferencia. Una palomita verde apareció en la pantalla con la leyenda: transacción exitosa. Volví al resumen de cuentas. El saldo de Amparo y Nayeli Ahorros ahora era una burla: 0 pesos. 0. El vacío. La nada, el fin. Pero aún quedaba un último paso. Dejar la cuenta abierta, aunque vacía, era dejar un canal de comunicación, una excusa para futuras súplicas. Yo necesitaba un corte limpio. Busqué en la página web del banco el número de la línea de atención telefónica. Marqué desde mi celular. Eran las 3:15 de la mañana. Una voz masculina, profesional y algo cansada, me respondió. Línea Premier, buenas noches, le atiende Ricardo. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, Ricardo, dice, y mi voz sonó tan clara y firme que me sorprendí a mí misma. Habla Amparo Rojas. Deseo solicitar la cancelación inmediata y permanente de mi cuenta de ahorros, la que termina en los dígitos 5432. Entendido, señora Rojas, dijo Ricardo, tecleando en su computadora. ¿Me permite preguntarle el motivo de la cancelación? Es para nuestros registros. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Sí, respondí. El motivo es seguridad personal. He detectado actividades fraudulentas y una posible explotación financiera por parte de un tercero. Ya no considero que la cuenta sea segura. No era mentira, había sido explotada. Y el fraude había sido el de hacerme creer que el amor se podía depositar mensualmente. El operador, entrenado para no cuestionar, simplemente siguió el protocolo. Comprendo perfectamente, señora. Procederemos de inmediato. Para verificar su identidad, ¿podría confirmarme su fecha de nacimiento y el nombre de soltera de su madre? Respondí a sus preguntas con la precisión de un autómata. Mi vida, reducida a datos de seguridad. Al final del proceso, anunció: Perfecto, señora Rojas. Su identidad ha sido verificada. La solicitud de cancelación ha sido procesada exitosamente. La cuenta con terminación 5432 será cerrada de forma permanente en el transcurso de las próximas 24 horas. A partir de este momento, ya no se podrán realizar depósitos ni retiros. ¿Hay algo más en lo que pueda servirle esta noche? No, Ricardo, respondí, y una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro en la oscuridad. Me ha servido usted en todo lo que necesitaba. Gracias. Colgué. El silencio en la habitación se sentía diferente ahora. Ya no era un silencio de soledad, sino de soberanía. Miré por la ventana. La ciudad seguía allí, indiferente, pero para mí todo había cambiado. Acababa de firmar mi declaración de independencia. Desperté no por el sonido de una alarma, sino por una sensación de ligereza que no había experimentado en años. La luz del sol de la mañana de Navidad se colaba por un resquicio de las gruesas cortinas, dibujando una línea dorada en la alfombra. Me sentía como si hubiera emergido de un largo y oscuro túnel. El dolor por la traición de mi hija seguía ahí, un nudo sordo en el fondo de mi estómago, pero ya no me paralizaba. Estaba encapsulado, contenido por la coraza de mi nueva resolución. Me levanté sin prisa.
Me preparé un café en la pequeña cafetera de la habitación, disfrutando del ritual simple, del aroma que llenaba el aire. Fue entonces cuando recordé el teléfono, que yacía boca abajo en la mesita de noche, como una bestia dormida. Lo había apagado después de la llamada al banco. Ahora, movida por una curiosidad casi científica, decidí encenderlo. Quería observar el efecto de mi causa. Fue como abrir la compuerta de una presa. El teléfono cobró vida con una violencia inusitada. Vibró sin parar, un espasmo continuo que lo hizo bailar sobre la madera de la mesita durante casi un minuto. La pantalla se iluminó con un aluvión de notificaciones, un carnaval de globos rojos con números que crecían exponencialmente. Cuando la vibración finalmente cesó, los contadores eran abrumadores. 25 llamadas perdidas, 15 de Nayeli, 10 de Leandro, y en la aplicación de WhatsApp el icono mostraba un +99. Me senté en el borde de la cama, con la calidez de la taza de café entre mis manos, y me dispuse a leer los mensajes como si estuviera analizando un curioso espécimen de la conducta humana. La cronología de su pánico era un estudio fascinante, una tragedia en 5 actos representada en tiempo real a través de mensajes de texto. El acto 1. La confusión. Había comenzado a las 9 de la mañana con un mensaje de Nayeli que destilaba una falsa normalidad. Nayeli, 9:15 a.m. Ma, buenos días. Oye, la tarjeta no pasó en el súper para comprar las cosas del pavo. ¡Qué raro! ¿Todo bien? No me entran las llamadas a tu cel. Me manda a buzón. El acto 2, la inquietud creciente, llegó 1 hora después. Nayeli, mamá, estoy en el cajero del banco y dice fondos insuficientes. Esto es muy extraño. Porfa, contéstame en cuanto veas esto. Me estoy empezando a preocupar. Leandro, señora Amparo, buenos días. Nayeli me comenta que hay un problema con la cuenta. Debe ser un error del sistema por las fechas. A ver si puede usted llamar al banco. El acto 3, el pánico desatado, se escenificó poco antes del mediodía. Nayeli, mamá, el gerente del banco me está diciendo que la cuenta no existe, que tú personalmente la cancelaste anoche. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? El acto 4. La furia y la acusación. No se hizo esperar. Leandro. Amparo, más le vale que esto sea una broma de muy mal gusto. Esto no es un juego. El pago de la hipoteca se vence mañana y todo el dinero estaba en esa cuenta. Conteste el maldito teléfono. Nayeli, no puedo creer que nos hagas esto. Y en plena Navidad, ¿qué clase de madre eres después de todo lo que hemos hecho por ti? Esa última frase casi me hace escupir el café. Todo lo que ellos habían hecho por mí, la audacia era casi admirable. Y finalmente, el acto 5, el chantaje emocional, el último y más bajo de los recursos. Leandro, mire Amparo, no sé qué bicho le picó, pero Nayeli está destrozada, tiene un ataque de nervios, le subió la presión por su culpa. No querrá ser usted la responsable de que le pase algo grave, ¿verdad? Leí cada mensaje con una calma imperturbable. Las mayúsculas, los signos de exclamación, la victimización, todo rebotaba contra mí sin causar efecto. Era como ver a 2 actores en un escenario, sobreactuando en un drama que ya no me incluía. Durante años, mi teléfono solo sonaba cuando necesitaban algo. Mi existencia se medía en función de su próxima necesidad. Ahora que la fuente de sus deseos se había secado, de repente yo era la protagonista de su tragedia. La ironía era tan amarga que casi sabía dulce. Apagué las notificaciones de su chat. Luego silencié el teléfono y lo volví a dejar boca abajo. Me terminé mi café, lentamente. La tormenta digital se desataba a unos centímetros de mí, pero en mi habitación reinaba una paz absoluta. Decidí darme un lujo. Llamé a servicio a la habitación y pedí el desayuno más caro y completo del menú. Quería celebrar.
celebrar mi independencia. Celebrar el primer día del resto de mi vida. Después de un desayuno que fue un festín para el cuerpo y un bálsamo para el alma, decidí que era el momento. No podía vivir con el teléfono silenciado para siempre. Tarde o temprano tenía que enfrentar la música. Pero esta vez yo sería la directora de la orquesta. Dejé que el teléfono sonara un par de veces más, familiarizándome con el timbre que ahora sonaba no a obligación, sino a una oportunidad para la claridad. Era Nayeli, de nuevo. Respiré hondo, no por miedo, sino para llenar mis pulmones con el aire de mi nueva libertad. Y contesté. La voz que estalló en mi oído era una cacofonía de furia, pánico y autocompasión. «Mamá, por el amor de Dios, ¿se puede saber qué demonios hiciste? ¿Te volviste completamente loca? Estamos al borde de un colapso nervioso por tu culpa». Dejé que el torrente de palabras se estrellara contra el muro de mi silencio. Esperé, paciente, a que la primera ola de su histeria se agotara, a que necesitara hacer una pausa para tomar aire. Cuando ese momento llegó, hablé. Mi voz, en marcado contraste con la suya, salió calmada, ecuánime, casi melódica. «Buenos días, Nayeli. Feliz Navidad para ti también». Hubo un segundo de silencio atónito, como si mi calma la hubiera desarmado. «¿Feliz? ¿Feliz Navidad? ¿Te atreves a decirme Feliz Navidad? Vaciaste la cuenta, la cancelaste, nos dejaste en la calle, sin un solo centavo». «Ahí te equivocas, hija». La corregí con una suavidad que era más afilada que un grito. Yo no los dejé sin un centavo. Simplemente retiré mi dinero, el dinero que gané con mis manos, con mis desvelos, con la venta del legado de tu abuela. Lo que ustedes dos, adultos con carreras universitarias, hagan o dejen de hacer con su propio dinero, si es que acaso lo tienen, ya no es mi responsabilidad. «Pero era una cuenta compartida, era el dinero de la familia», chilló, su voz subiendo varias octavas. «No, Nayeli», repliqué, mi voz adquiriendo un filo de acero. «Era una cuenta que yo abrí, que yo mantuve y de la que tú te beneficiaste. Era mi cuenta. Un detalle legal que parece que se te pasó por alto durante todos estos años de retiros». Pude escuchar su respiración entrecortada, el sonido de alguien cuya realidad se está desmoronando. Intentó cambiar de táctica. «Pero, ¿por qué? Es por lo de anoche. Mamá, ya te pedí perdón 1000 veces. Te juro que fue un error estúpido. Estaba muy estresada por la visita de mis suegros». «Un error, Nayeli, es ponerle sal al café en lugar de azúcar», dije, y sentí como cada palabra me empoderaba, cómo reconstruía mi dignidad ladrillo a ladrillo. «Un error es tomar la salida equivocada en la autopista. Lo que tú hiciste anoche fue una elección consciente. Y lo que yo escuché después, cuando pensabas que yo ya no estaba al teléfono, no fue un error. Fue la verdad, fue tu verdad, sin filtros ni adornos». El silencio al otro lado de la línea fue una confesión. Sabía que no tenía escapatoria. «Y tu verdad, hija, me abrió los ojos», continué, implacable. «Me hizo darme cuenta de que tenías toda la razón en lo que dijiste. Mi dinero no puede comprarme un lugar en tu mesa. Es una lección muy valiosa que me costó un taller y media vida aprender». Y como ya no estoy dispuesta a seguir pagando por un asiento que, en el fondo, nunca será mío, he decidido usar ese dinero para algo que sí tiene valor. ¿Hay algo más importante que tu propia hija? ¿Más importante que tu familia?, dijo, su voz ahora un quejido, el último y patético intento de apelar a una culpa que yo ya no sentía. «Sí, Nayeli, hay algo mucho más importante», respondí sin la menor vacilación. «Yo, mi vida, mi sueño, el sueño que enterré vivo el día que vendí mi taller para financiarte tu vida de apariencias». Hice una pausa, saboreando el poder de mis siguientes palabras.
En este preciso momento, acabo de comprar por internet un boleto de avión, solo de ida a Oaxaca. Me voy mañana por la mañana. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace 20 años. Voy a perderme en sus mercados, voy a aprender de las maestras artesanas de los valles centrales, voy a sentir la historia en mis manos, voy a construir mi propia mesa, Nayeli. Una mesa grande, hermosa, llena de colores y de verdad. Una mesa donde yo y solo yo decido quién se sienta. Y tú, hija mía, por un largo, largo tiempo, no estás invitada. La escuché sollozar, pero esta vez no eran lágrimas de cocodrilo, eran sollozos secos, de rabia, de una impotencia absoluta. El llanto de una niña malcriada a la que le acaban de quitar su juguete favorito. No puedes hacernos esto, te necesitamos, es cruel. Cruel, Nayeli, fue decirme que me habías equivocado de casa en la noche de Navidad. Cruel fue escuchar cómo te avergonzabas de mí después de haberte dado mi vida entera, dije, mi voz ahora tan fría como la banca del parque la noche anterior. Me necesitaron mientras la cuenta tenía fondos. Me necesitaron para pagar su departamento, sus cenas, sus viajes. Pero a mí, a Amparo, a tu madre, nunca me necesitaron. Solo fui la tesorera de su farsa. Y esta tesorera, hija mía, acaba de jubilarse. Te vas a arrepentir toda tu vida, siseó entre dientes. No, Nayeli, respondí. Y una paz profunda, una certeza absoluta se instaló en mi corazón. Ya me arrepentí durante 32 años. Cada vez que dije sí cuando quería decir no. Cada vez que puse tus caprichos por encima de mis necesidades. Hoy, por primera vez, estoy haciendo algo de lo que sé con cada fibra de mi ser que jamás, jamás me arrepentiré. Y sin esperar respuesta, sin decir adiós, terminé la llamada. Creí que la llamada con Nayeli había sido el acto final del drama. Me equivoqué. Era solo el final del primer acto. Menos de una hora después, cuando la adrenalina de la confrontación empezaba a disiparse, el teléfono sonó de nuevo. En la pantalla apareció el nombre de Leandro. Supe de inmediato que este sería un asalto diferente. Si el ataque de Nayeli había sido una ofensiva frontal, un bombardeo de histeria y chantaje, el de Leandro sería una maniobra de flanqueo, un intento de infiltrarse en mis defensas con lógica y falsa empatía. Contesté, con la guardia en alto. Amparo, comenzó, su voz era un bálsamo de calma fingida, el tono de un terapeuta condescendiente. Soy Leandro. Lamento mucho molestarte. Sé que debes estar muy dolida. Lo que pasó anoche, lo que dijo Nayeli, fue inaceptable, monstruoso. Ella está destrozada, no para de llorar, está llena de remordimiento. Pero creo, con todo respeto, que estás tomando una decisión permanente basada en una emoción temporal. Estás reaccionando de una forma un poco extrema. Leandro, aprecio el intento de ser el adulto en la habitación, pero ahórrate el discurso. Lo interrumpí, mi voz sin el menor atisbo de emoción. Mi decisión no es emocional, es el resultado de un cálculo muy simple que tardé 30 años en hacer. Y no es extrema, es necesaria. Pero es que creo que no estás viendo el panorama completo, las consecuencias reales de esto, insistió, y pude notar una primera fisura en su fachada de calma. Esto no se trata solo de un vestido caro o una cena. Hay responsabilidades serias, pagos importantes, la hipoteca del departamento. ¿El departamento? Lo interrumpí de nuevo, esta vez con una ironía mordaz. ¿Te refieres al departamento cuyo enganche de 2 millones de pesos salió de la venta de mi taller, de mi vida entera? No me hables de responsabilidades, Leandro. Yo he sido responsable de ustedes dos desde el día en que se casaron. Mi responsabilidad ha terminado.
Pero ese dinero no fue un regalo, fue una inversión, exclamó, su voz subiendo de volumen, la máscara de terapeuta comenzando a resquebrajarse. Una inversión en el futuro de su única hija, en el futuro de nuestra familia. No pude evitarlo. Solté una carcajada. Una risa corta, seca y amarga. ¿Inversión, Leandro? ¿De verdad? Dime, ¿cuál ha sido el rendimiento de mi inversión en todos estos años? ¿Indiferencia? ¿Llamada solo para pedir dinero? ¿Una humillación en la puerta de mi inversión en plena Nochebuena? Discúlpame, pero como inversionista he resultado ser un completo fracaso. Es hora de cortar mis pérdidas. Se quedó en silencio. Un silencio cargado de frustración. Podía imaginarlo al otro lado, pasándose la mano por el cabello, buscando desesperadamente un nuevo ángulo de ataque. Y entonces, como un jugador de póker que se sabe perdido y decide apostar todo lo que le queda, en su desesperación confesó: «Es que no lo entiendes, no es como tú crees», empezó a decir, su voz ahora teñida de un pánico que ya no podía ocultar. Mi trabajo, la consultoría, no ha ido bien este último año. Las comisiones han bajado a la mitad. Estamos hasta el cuello, Amparo. Me mantuve en silencio, dándole cuerda, sabiendo que estaba a punto de ahorcarse con ella. «Nos dejaste con $500,000 en deudas de tarjetas de crédito», gritó finalmente, y la confesión salió de su boca como un vómito, una mezcla de rabia y autocompasión. «El dinero que mandabas cada mes era lo único que nos mantenía a flote». Pagaba el mínimo de las tarjetas, la hipoteca, el coche. Era lo único que impedía que mis padres se enteraran de que soy un maldito fracasado. Era lo único que mantenía en pie esta puta mentira. La confesión me golpeó con una fuerza inesperada. Yo sabía que eran unos malagradecidos, sabía que eran egoístas, pero no sabía que eran unos impostores. Toda su vida, esa vida de éxito y glamour que exhibían en sus redes sociales, era una farsa. Un castillo de naipes construido sobre el cementerio de mi taller y sostenido por las columnas de mis depósitos mensuales. Me habían utilizado no solo como su cajero personal, sino como la arquitecta y principal financiadora de su gran engaño. La humillación dio paso a un asco profundo. «Vaya, Leandro», dije después de una larga pausa, mi voz ahora gélida. Así que de eso se trataba todo, de mantener las apariencias. De engañar a tus padres, a sus amigos, y supongo que hasta a ustedes mismos. «Tú no lo entiendes, la presión de vivir en este mundo», intentó justificarse. «Oh, créeme que ahora lo entiendo todo a la perfección», lo interrumpí con una finalidad absoluta. «Entiendo que el día que tu esposa y tú se casaron, en realidad se casaron con mi cuenta de banco. Y como ese matrimonio se ha disuelto oficialmente por fraude, ahora les toca a ustedes dos, como pareja, enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Les deseo la mejor de las suertes con ese $500,000. Van a necesitarla». Colgué el teléfono antes de que pudiera pronunciar una sola palabra más. Me recosté en la cama, mirando el techo. No sentía ira, no sentía dolor. Solo un vacío inmenso y una extraña sensación de alivio. La verdad, aunque era fea, sucia y retorcida, era, al final de todo, liberadora. El castillo de naipes se había derrumbado, y yo, por fin, ya no estaba atrapada bajo los escombros. Los siguientes meses fueron un bálsamo. Oaxaca me envolvió con su magia, con su ritmo pausado y su belleza terrenal. El aire allí olía diferente, a copal, a chocolate, a maíz y a tierra mojada por la lluvia de la tarde. Alquilé una pequeña casa de adobe en el barrio de Jalatlaco, un laberinto de calles empedradas y fachadas de colores vibrantes.
La casa tenía un patio interior, un oasis personal que rápidamente llené de macetas con malbones, bugambilias y hierbas de olor. Ese patio se convirtió en mi santuario, mi nuevo taller al aire libre. Compré una máquina de coser de segunda mano, una Singer de pedal, fuerte y confiable, que zumbaba con la misma melodía que recordaba de mi infancia. Y volví a crear. Pero esta vez, la creación era un acto de pura alegría, no de necesidad. Me pasaba las mañanas en los mercados, hablando con las vendedoras, tocando las telas, maravillándome con la riqueza de los textiles de la región. Compraba lienzos de algodón crudo y experimentaba con tintes naturales que aprendí a hacer en un pequeño taller comunitario. El rojo profundo de la grana cochinilla, el azul intenso del anil, el amarillo brillante de la flor de cempasúchil. Diseñaba huipiles y blusas, fusionando los patrones tradicionales que tanto admiraba con un corte más moderno, más mío. Cada puntada era una meditación, cada bordado era una historia. Mi pequeño patio se llenó de vida y de color, un reflejo del renacimiento que estaba ocurriendo en mi interior. Hice amigas, doña Elodia, la mujer que vendía las tlayudas más deliciosas en el mercado. Jimena, una joven pintora que tenía su estudio a la vuelta de mi casa. Nos sentábamos en mi patio por las tardes, a tomar café de olla y hablar de arte, de la vida, de sueños. Por primera vez en décadas tenía conversaciones que no giraban en torno a problemas de dinero o a las necesidades de otra persona. Hablábamos de nosotras. Mantenía el contacto con mi hermana Griselda a través de llamadas semanales. Su voz, que al principio de mi aventura sonaba tensa y preocupada, se había ido relajando, contagiada por mi nueva serenidad. Ella era mi puente con el mundo que había dejado atrás, pero habíamos hecho un pacto tácito de no mencionar a Nayeli a menos que fuera estrictamente necesario. Fue en una de esas llamadas, unos 4 meses después de mi llegada a Oaxaca, cuando Griselda rompió el pacto. Hablé con Elena, mi vecina, la que es agente inmobiliaria, comenzó con cautela. Me contó algo, es sobre Nayeli y Leandro. Adelante, dije, mi voz tranquila. Estaba preparada para escuchar. Tuvieron que vender el departamento de Polanco, dijo Griselda. Elena dice que lo tuvieron que malbaratar, aceptar la primera oferta que les llegó porque el banco ya los estaba amenazando con el embargo. Al parecer, debían varios meses de hipoteca. Asentí en silencio, aunque ella no pudiera verme. Y eso no es todo, continuó. Se mudaron a un departamentito de interés social por Iztacalco. Leandro perdió su trabajo de consultor y ahora vende seguros por teléfono. Y Nayeli está trabajando de recepcionista en una clínica dental. Escuché la letanía de su decadencia sin sentir placer ni sadismo. No había en mí un «te lo dije» o un «se lo merecen». Era más bien una constatación fría de la ley de causa y efecto. Habían construido su vida sobre cimientos de arena, y cuando la marea de la realidad subió, todo se vino abajo. Era inevitable. Vaya, fue todo lo que acerté a decir. Sí, vaya, repitió Griselda. Parece que la vida real, la que no se paga con el dinero de mami, les dio una buena bofetada. Hizo una pausa. No te sientas culpable, Amparo. Tú no les hiciste esto. Se lo hicieron ellos solos. No me siento culpable, hermana, respondí, y era la verdad más absoluta. Me siento lejos, como si me estuvieras contando la trama de una telenovela que dejé de ver hace mucho tiempo. Colgamos. Salí a mi patio. La tarde moría en un incendio de colores anaranjados y rosas. Me senté en mi mecedora y observé un colibrí que se alimentaba de las flores de mi bugambilia. Sus alas un borrón iridiscente en el aire. Y me di cuenta de que Griselda se equivocaba en una cosa. Yo no les había hecho nada, es cierto, pero sí había hecho algo por mí. Me había salvado. Y en ese atardecer oaxaqueño, rodeada de mis plantas y mis hilos, esa era la única verdad que importaba.
La temporada de lluvias había llegado a Oaxaca, y las tardes se habían vuelto un ritual de cielo gris, relámpagos lejanos y el sonido terapéutico del agua golpeando las tejas y las hojas de las plantas de mi patio. Era mi momento favorito del día. Me sentaba en mi mecedora de mimbre, envuelta en un rebozo de lana, con una taza de chocolate de agua humeante entre las manos, y simplemente escuchaba la sinfonía de la lluvia. Fue en una de esas tardes, mientras el mundo se lavaba a sí mismo, cuando sonó el timbre. El sonido metálico y agudo fue una disonancia en la calma de la tarde. No esperaba a nadie. Mis nuevas amigas, Elodia y Jimena, siempre gritaban desde la calle antes de tocar. Con una punzada de extraña aprensión, dejé mi taza en la mesita y me acerqué a la puerta de madera. Miré por la mirilla. El aire se me escapó de los pulmones. El corazón, que había aprendido a latir a un ritmo pausado y tranquilo, de repente se desbocó, un caballo salvaje en mi pecho. Era Nayeli. Estaba allí, de pie en el umbral, empapada por la lluvia. No llevaba paraguas. El agua le chorreaba por el cabello, pegándoselo a la cara, y su ropa, un sencillo pantalón de mezclilla y una blusa de algodón, estaba completamente pegada a su cuerpo. Estaba más delgada de lo que la había visto nunca, con unas ojeras oscuras que le daban a su rostro una apariencia de fragilidad, de derrota. No quedaba ni un rastro de la mujer sofisticada y arrogante de Polanco. La persona que estaba al otro lado de mi puerta era una extraña, una náufraga que la tormenta había arrastrado hasta mi orilla. Una parte de mí, la parte herida y resentida, gritó: «¡No abras! ¡No la dejes entrar! ¡Ha venido a perturbar tu paz!». Pero otra parte, la mujer en la que me había convertido, una mujer que ya no actuaba por miedo sino por convicción, supo que tenía que hacerlo. No por ella, por mí, para cerrar el círculo. Giré la llave y abrí la puerta. Se quedó mirándome, temblando. No estaba segura si de frío o de la emoción contenida. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. «Mamá», logró susurrar al fin, y su voz fue un hilo frágil a punto de romperse. «Vas a pescar una pulmonía», dije, mi tono práctico, desprovisto de lástima o de bienvenida. «Entra». Me hice a un lado y ella entró a mi casa, dejando un rastro de agua en mis baldosas de barro. Sus ojos, enormes y asombrados, recorrieron la pequeña sala, deteniéndose en cada detalle: la máquina de coser en la esquina, los bocetos de mis diseños prendidos con alfileres en una tabla de corcho, la sencillez de mis muebles de madera, el colorido de los cojines que yo misma había bordado. Era como si una criatura de un ecosistema de lujo hubiera sido transportada a un mundo rústico y artesanal. Pude ver la confusión en su rostro. Esta vida, esta casa, no encajaba con la imagen que tenía de su madre, la proveedora. «Siéntate», le indiqué, señalando una silla de tule. «Voy por una toalla». Cuando volví del baño con una toalla seca y un suéter de lana mío, la encontré llorando. No era el llanto histérico y manipulador que yo conocía tan bien. Era un llanto silencioso, profundo, amargo, que le sacudía los hombros. Le entregué la toalla sin decir nada y esperé, sentada frente a ella, dándole el espacio para vaciarse. «Mamá, perdóname», dijo finalmente, su voz ahogada. Levantó la vista y me miró, y en sus ojos vi un arrepentimiento que parecía genuino. «Fui una estúpida, fui una ciega, una egoísta, una hija horrible. Lo que te hice esa noche no tiene nombre. Lo he perdido todo, mamá. El departamento, el estatus, el respeto de Leandro. Mi vida es un completo y absoluto desastre». La escuché, asintiendo lentamente, dejando que cada palabra aterrizara. Todo lo que decía era verdad. «Y me lo merezco», continuó, su voz ganando una extraña fuerza en la confesión. «Me merezco esto y mucho más.
Pero es que ya no puedo, mamá. Estoy tan cansada. Las cosas están muy, muy difíciles. Y allí estaba, la inevitable conclusión, la razón última de su viaje. La disculpa, aunque sincera, era el preámbulo de la petición. Me incliné hacia adelante y, por primera vez, le tomé las manos. Estaban heladas. Nayeli, te escucho, dije, mi voz suave pero firme. Y créeme que una parte de mí, la madre que nunca dejaré de ser, se duele profundamente de verte en este estado. Pero tienes que entender que las cosas han cambiado de una forma fundamental. Yo he cambiado. Me miró, sus ojos llorosos aferrándose a un último hilo de esperanza. El dinero se fue, Nayeli, dije, y vi cómo ese hilo se rompía. No es una forma de hablar, no es que no quiera ayudarte, es que literalmente no puedo. Todo lo que tenía, hasta el último centavo, lo invertí aquí, en esta casa, en mis telas, en esta máquina, en empezar de nuevo. Es la primera vez en 58 años, hija, que invierto en mí misma. Me levanté y caminé hacia mi mesa de trabajo. Tomé una de las blusas que estaba terminando, una pieza de manta cruda bordada con intrincados colibríes de hilos de seda. Se la mostré. ¿Ves esto?, le pregunté. Esto es lo que soy. Esto es lo que siempre fui, pero se me había olvidado, y a ti también. Soy una creadora, una artesana. Mi valor está en mis manos, no en mi cuenta de banco. No soy una financiera, ni un cheque en blanco. Volví a sentarme frente a ella. Había dejado de llorar. Solo me observaba, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Si lo que quieres es reconstruir una relación de madre e hija, concluí, y mi voz fue un contrato, claro y con condiciones innegociables. Las puertas de mi casa y de mi corazón siempre estarán abiertas para ti. Puedes venir cuando quieras, podemos tomar un café, podemos hablar, podemos, quizás, con mucho tiempo, paciencia y verdad, empezar a sanar. Pero las puertas de mi banco, Nayeli, para ti, están cerradas. Para siempre. Nayeli se quedó esa noche. La tormenta arreció afuera, como si el cielo estuviera reflejando la tempestad que acababa de pasar entre nosotras. Le preparé una sopa de lentejas caliente y le ofrecí mi cama. Yo me acomodé con una manta en el pequeño sofá de la sala. Apenas hablamos. El silencio estaba lleno de las ruinas de nuestra antigua relación, de las palabras que nunca se dijeron y de las que se dijeron y no podían ser borradas. Era un silencio pesado, pero no incómodo. Era un silencio de agotamiento, de tregua. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una intensidad renovada, lavando el mundo y dejándolo limpio y reluciente. La acompañé en silencio a la terminal de autobuses. El aire olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Le compré un café y un pan de dulce para el camino. Antes de que subiera las escaleras del autobús, se detuvo y se giró hacia mí. Y entonces me abrazó. Fue un abrazo torpe, extraño, como si estuviera aprendiendo a hacerlo de nuevo. No fue el abrazo posesivo de la niña ni el abrazo superficial de la mujer. Fue un abrazo frágil, casi de reconocimiento. «Gracias, mamá», susurró en mi oído. «Gracias por todo». No supe si se refería a la cama y la sopa o a la lección brutalmente honesta que la vida, a través de mí, le estaba enseñando. «Cuídate mucho, mija», fue todo lo que pude responder, dándole una palmada en la espalda. La vi subir, buscar un asiento junto a la ventanilla y sentarse. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. No me sonrió. Solo me miró, con una expresión vacía que no pude descifrar, mientras el autobús rugía y se ponía en marcha, alejándose por la carretera hasta convertirse en un punto plateado en la distancia. Volví a mi casa caminando, a mi patio, a mi máquina de coser.
La casa se sentía silenciosa, pero ya no era una soledad impuesta, sino una soledad elegida. Retomé mi bordado. El colibrí ya casi estaba terminado, solo le faltaban unos detalles en los ojos. No sé qué será de Nayeli. No sé si este golpe de realidad sea suficiente para que cambie, para que se reconstruya a sí misma sobre cimientos más sólidos. O si, por el contrario, buscará otro atajo, otra fachada que construir. Ya no es mi batalla. La he soltado. La he liberado de mis expectativas y me he liberado de su carga. Mi futuro, en cambio, está aquí, en mis manos, en la aguja que sube y baja con un ritmo constante, en los hilos de seda que esperan para convertirse en algo hermoso. Es un futuro incierto, sí, un camino que no tiene mapa, pero es mío, y por primera vez esa incertidumbre no me asusta, me emociona. Pero a veces, muy de vez en cuando, en la quietud profunda de la noche, cuando el único sonido es el canto lejano de los grillos, la pregunta regresa como un fantasma. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Fui demasiado dura? Me pregunto si el amor de una madre debería tener límites, si el perdón debería tener condiciones. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan.